Ya sabe Ricardo la estructura que hicimos, ¿no, Ya Beto? estamos perfectamente. No lo sabemos, pero ya estamos transmitiendo en vivo, Nacho. Gracias por acompañarnos otra vez en esa transmisión este día 1 de mayo, que tampoco se trabaja el 1 de mayo ni el 30 de abril, ni se festejó el Día del Trabajo, ni se festejó el Día del Niño, pero es la circunstancia que tenemos ahora con esta contingencia sanitaria que nos trae a todos apesumbrados. El día de hoy tenemos a un invitado especial, todos son muy especiales, pero aparte de especial es muy querido por el Beto y por Así mi es. persona, Nacho Lagarda, que es historiador, escritor, arquitecto, puede ser el defecto que tuviera, pero nos acompaña ahora y nos va a platicar de pandemias, de historia de Sonora, para hacer vamos a tomar en cuenta que este es el inicio del fin de semana oficial y que estamos aquí para relajarnos y para platicar de cosas interesantes, de cosas que nos hagan divagar un poquito la mente y olvidarnos del COVID-19. Nacho, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Bienvenido, Nacho. Hola Ricardo, Beto, pues estaba desesperado yo por estar aquí con ustedes, por ya saben, el gran afecto, cariño, amistad y gran amistad que tenemos desde hace muchísimos años. No podía mantenerme ajeno a este programa estando ustedes ahí. Y a los dos, a Benjamín y al Tambochas, a todos están ahí enfrente y atrás de las cámaras, se saben que una gran cariño y amistad nos une. Bueno, pues mira, yo quisiera primero hacer un panorama de Sonora para que después de unos 15, 20 minutos de explicar cómo se construyó hasta este momento este estado grandioso donde vivimos, para que podamos después debatir sobre qué es lo que debería ser el futuro de Sonora en función de esta historia de vida que tiene este estado. Y quisiera empezar primero dando algunos datos de Sonora comparándolo a nivel nacional, datos duros como dice alguien por ahí. Pues Sonora es el segundo estado más grande del país con 180,000 kilómetros cuadrados. Y fíjense nomás, representa el 9.2% del país. Somos grandes, pero solamente el 9%. Sonora, fíjense, con esa superficie es más grande que Guanajuato, Nayarit, Tabasco, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Colima, Aguascalientes, Morelos, Tlaxcala y la Ciudad de México juntos. Y hay estados, comparándolo con otros estados, es 2.5 veces más grande que Baja California, 2.8 que Nuevo León, 3.1 que Sinaloa, 4.5 que Yucatán, 5.2 que Puebla, 8 veces más grande que el Estado de México y 32 veces más grande que Aguascalientes. Esos estados que mencioné son los estados que tienen mayor productividad económica del país. Lo comparé con los estados más productivos económicamente. Aguascalientes, que es tan chiquito, es muy productivo industrialmente. Claro. Y Nuevo León ni se diga. Tiene una población de 2.850.000 habitantes, 2.4 del país, y ocupamos el lugar número 18 de población comparado con todos los estados, los otros demás estados del país. Es decir, somos un estado muy grande, pero con muy poquita población. Tenemos menos población por kilómetro cuadrado, creo que todo el país. Y prácticamente en Sonora el 49% son hombres y el 50% mujeres. No existe eso de que hay 7 mujeres por cada hombre. Fíjense muy bien otro dato. 86% de la población de Sonora es urbana y el 14% es rural. Eso tiene mucho significado. Claro. En cambio, en el país, en general, el 78% es urbana y el 22% rural. Somos más urbanos que el promedio nacional y menos rurales que el promedio nacional. Eso también es importante. Escolaridad. Tenemos el punto número 10 en educación. Es decir, que es como si los sonorenses estuviéramos hasta primer año de preparatoria, cuando el promedio nacional es 9.2, estamos por encima en educación. Curioso, 2 de cada 100 personas en Sonora hablan una lengua indígena. Y en el país, 7 de cada personas hablan una lengua indígena. En Sonora no somos tan hablantes de la lengua indígena. Eso. Y qué curioso, la actividad en Sonora que aporta más al PIB estatal es el comercio. No la agricultura ni la ganadería, el comercio. Y esto lo menciono porque ahorita vamos a ver la historia de Sonora.
y nosotros aportamos al PIB nacional el 3%, el 2.9%. Ese es Sonora en el contexto nacional. Bueno, imaginemos que este territorio no está poblado. Los primeros vestigios de vida aquí datan de 35,000 años atrás. Y eso está por allá en la zona del Pinacate, en el noroeste. La otra cultura que se llama es la cultura trincheras. Claro. ¿Te fue el sonido? ¿Se te fue el sonido a ti, Nacho? Aquí estamos bien, se te fue el sonido. Desconectaste ahí el alambre, yo creo. No te oímos. Señas, no sé. A ver si es correcto, luego se verá que conecte y vuelva a conectar Desconecte y vuelve a conectar. Tu audífono. A ver, habla. Mira, voy a quitar el micrófono. ¿Me escuchan? Ahí está, Sí, sí. te Voy a usar- escuchamos bien. Muy bien. Entonces, en Sonora hay civilizaciones muy antiguas, tan antiguas como las de Mesoamérica, y decimos que allá hay grandes pirámides. Aquí no hubo pirámides por las condiciones, no las permitían, pero aquí hay habitantes muy antiguos como los mismos aztecas y toltecas y demás. Trincheras es un ejemplo. Pues por aquí pasaron, ¿no? Mande. Por aquí, en teoría por aquí pasaron. Sí, así es. Y se supone que se quedaron aquí esos del Pinacate, esos de Trincheras, y esa región que se llama la cultura mayo, que es un nombre que se le dio. Entonces, cuando los primeros españoles, vinieron muchos para acá, que era una parte difícil para venir, que el virrey los mandó hacia el noroeste, era parte difícil, pues vinieron muchos. Vino Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que fue el primero que pasó por aquí en 1531, ese náufrago que naufragó en la Florida y que duró 7 años cruzando todo el sur de Estados Unidos hasta que pasó por aquí, por Sonora. Ese cuenta mucho, hay una película muy famosa, Cabeza de Vaca. Fray Marcos de Niza, Francisco Vázquez de Coronado, Hernando de Alarcón, que por cierto Hernando de Alarcón llegó por el mar, por el Golfo hasta el río Colorado, allá murió. Vázquez de Coronado, Francisco de Ibarra, esos anduvieron por aquí. Hay muchos escritos sobre eso. ¿Dónde fue el primer asentamiento en Sonora? Hay algunos que dicen que fue Cabeza de Vaca cuando bajó por el río Sonora, allí en Huepac, allí fundó un pueblito y también se dice que de ahí viene la palabra Sonora, cuando estos indios que lo vieron ahí, ópatas, que traía una virgen como estandarte, que era la señora, Nuestra Señora, y los indígenas dijeron, no entendieron, le pusieron Nuestra Sonora. La otra es que ese pueblito había indios ópatas y que tenían sus casas hechas de maíz con lodo y eso, y sonot significa maíz en ópata, y que posiblemente de ahí viene el nombre. Ya más o menos tiene nombre. Y también Vázquez de Coronado, al que mencioné, también en 1540 fundó una ciudad, un pueblito en el río Yaqui. Está ahí la narración del cronista de la época. Esos son los primeros asentamientos. Después de que vinieron estos exploradores, entonces vinieron los jesuitas, y los primeros jesuitas, Pedro Méndez y Pérez de Rivas y Tomás Basilio, llegaron ahí donde están ustedes. Llegaron al Mayo, del Mayo se pasaron al Yaqui, se asentaron en un lugarcito donde está Hornos ahora, y ahí fue cuando redujeron a los indígenas yaquis y les hicieron estos 8 pueblos. Los 8 pueblos no eran pueblos yaquis, ellos se los hicieron. Ellos los redujeron en comunidades urbanas y los ordenaron ahí en el Yaqui estos jesuitas. Cuando llegaron estos misioneros acá, no había estas comunidades como las tribus que conocieron en Mesoamérica. Estos imperios como el de los aztecas, lo de los olmecas, lo de los tlaxcaltecas, no. Aquí había estas comunidades indígenas que vivían alrededor de los ríos de manera errante. Ellos los asentaron en los 8 pueblos yaquis. A partir de ese momento, todos estos indígenas pues estaban desperdigados y muy distantes unos con otros. Los más cercanos eran los mayos, los yaquis, los guarijíos, los pimas en el norte, los ópatas en el centro, los seris, ya sabemos dónde están, y los pápagos allá en el noroeste. Así se encontraron de dispersa la población indígena. Entonces,
Los jesuitas empezaron entonces a poblar esta región. ¿Cómo lo hicieron? Como decíamos hace rato en privado acá antes de empezar el programa, la historia de Sonora se escribió con agua. Era claro que tenía que ser por agua, entonces siguieron los cursos de los arroyos, por el río Yaqui hacia arriba, Nuri, toda esa parte, por el río Mayo, y del río Yaqui por ese siguieron hacia Yeco, hacia Chihuahua, siguieron hacia arriba por el Bavispe, y por todos, el río Tecoripe, el río Moctezuma, el río Mátape, por todos esos, el río San Miguel, el río Sonoite, el río Magdalena, por todos esos ríos fueron creando asentamientos de población. ¿Bajo qué esquema? El esquema que conocían los jesuitas, que era el de la misión. La misión no significa la iglesia que conocemos allá en Magdalena o la que conocemos en Tucson, no. Era un modelo económico, la misión. Era la parroquia, la iglesia, pero era la actividad económica alrededor de ella. Un kipot católico. Algo así, algo así. Entonces a los indígenas los trajeron alrededor de la misión, les enseñaron la religión, pero les enseñaron a cultivar. Trajeron semillas, trajeron animales, todos los animales que conocemos los trajeron ellos, gallinas, puercos, chivos, vacas, caballos, mulas, burros, todo eso. ¿Cómo era la vida antes? Era errante de los indígenas. ¿Y qué comían? Comían lo que se llama la triada: maíz, frijol y chile. Sembraban el maíz y en la base del maíz sembraban la calabaza y el frijol y el chile. Y entonces los españoles trajeron la carne. Los indígenas comían venado o coche y jabalí. Pero estos animales que conocemos los trajeron estos jesuitas y les enseñaron esta actividad. Por eso también se explica la comida sonorense. La comida que hoy comemos es esta mezcla, pero es más española que sonorense. Entonces, por ejemplo, en la misión de Mátape llegaron a producir 5,000 cabezas de ganado que se mandaban a Guadalajara y a México. Se pueden imaginar 5,000 cabezas de ganado viajando por la costa. Llegaban 3,000, supongo yo. Entonces eran unidades productivas las misiones. Y de ahí salieron estos grandes personajes de la misión, como son el Padre Quino, que es el más conocido de todos, pero no fue, digamos, el mejor, ni el más activo, ni nada. Es el más, mercadotécnicamente, el más conocido. Pero hubo misioneros en el río Yaqui, muchísimos, y en la demás región. Atrás de los, ¿cómo se llamaba esta región? Nueva Andalucía, porque Pedro de Perea, el primer colono español que llegó, era andaluz. Atrás de los misioneros venían los colonos españoles y luego venían los soldados españoles para protegerlos. Y Pedro de Perea llegó aquí en 1637 y le llamó Nueva Andalucía y trajo pobladores españoles. Ya venían españoles a vivir aquí. Y esta región, luego con el tiempo, se dividió, ya políticamente se dividió en tres. Era Sinaloa, que llegaba hasta el río Mayo, Ostimuri, que era entre el río Mayo y el río Yaqui, y luego Sonora, que era del río Yaqui hacia el norte. Entonces era la provincia de Sinaloa, la provincia de Ostimuri y la provincia de Sonora. Por eso el nombre Ostimuri es muy común ahí en el valle del Yaqui, donde ustedes viven. Entonces, a esta colonización de ciudadanos vino otra parte, que eran los soldados para proteger a los colonos y a los misioneros. Y entonces se crearon un concepto que se llamó, muy español, que se llamaba los presidios, que eran cuarteles militares o estaciones de policía, como se llama ahora, que se asentaban en los diferentes lugares para cuidar el territorio de para los misioneros y para los colonos. Y luego apareció lo que más buscaban. Tracan vestigios aquí en Raún de ese... De los fuertes. ¿Eh? De los fuertes. De los fuertes, ¿sí? No. Ese todavía, ese es fuerte militar posterior, todavía estamos en los presidios. Ándale. Entonces, vino otra actividad, la minería. Entonces, la actividad económica para ellos era la minería. Llegaron los mineros y nacieron muchos reales de minas. Álamos es un real de minas. Y Pinas Nuevas y La Aduana y muchas poblaciones que son mineras. Entonces, para esa época había tres formas de que se formaran los pueblos. O era misión, como Cocori, como Magdalena, o era real de minas, como Álamos, o era presidio, como Hermosillo y como Tucson. Tucson era Sonora. Presidio, real de minas o misión.
Entonces, después viene la ciudad donde ustedes viven, Obregón, que todavía no existe. Después es otro modelo de desarrollo de nacimiento. Entonces nacieron este modelo de población y de economía, minería, agricultura, ganadería y nada más. Pero entonces los misioneros jesuitas empezaron a tener mucho poder económico y político con las misiones. Imagínense una hacienda que producía 5,000 cabezas de ganado. Hubo pugnas, como suele suceder con el poder político y económico, y el rey de España los expulsó del reino y los sacó de Sonora. Eso cambió la historia de Sonora, se cimbró Sonora por el cambio, se fueron esos empresarios jesuitas que tenían mucho poder político. Hay un caso muy curioso, el padre Joaquín Valdés, que fue el primer industrial que hubo en Sonora, allí en Baroyeca, que Baroyeca es un real de minas. Entonces, este señor era un gran empresario que puso en actividad esa mina y puso en actividad a los indios yaquis, muy querido por los indios yaquis, y él le llamaron, decían que donde él estaba no había un pobre en Baroyeca. Otra variable, las comunicaciones. ¿Cómo era la comunicación? Había 3 formas de llegar a Sonora. Era por la costa, esta que conocemos, que venía por los ríos, Nayarit, Sinaloa, entraba por un lugar que se llama Mezquite, allá entre Álamos y El Fuerte, y entraba a Álamos. Olvidémonos de la carretera actual. Por Álamos, y luego seguía por los ríos, se iba a Cocorit de Álamos se iba a Guaymas, de Cocorit a Guaymas, y de Cocorit subía por el río Matape, por San José de Pimas, para llegar hasta el Pitic, que era un presidio, y seguía por los ríos hacia arriba, seguía hasta Yécora, esos caminos. Había otro camino que venía en un camino muy antiguo que se llamaba Camino de Tierra Adentro, que iba de México a Ciudad Juárez, a Paso del Norte, y allí al norte de Durango se cruzaba el camino, imagínense, por Parral, toda la sierra, pasaba por Yécora, Zaguaripa, bajaba, daba al río San Miguel, a San Miguel de Orcasitas, y de ahí se iba por el desierto hasta Altar. Así llegaba hasta al presidio de Altar. De Altar había un camino que iba por otro presidio que se llamaba Fronteras y salía por el famoso puerto el Púlpito, el camino donde fue la matanza de los mormones reciente. Ese es camino antiquísimo que todavía se sigue usando. Por ahí subía el camino y salía a Janos, que era presidio, y luego a Ciudad Juárez, que era presidio, y luego bajaba. Son los mismos caminos que existen ahora, ¿verdad? Nomás que un poco adaptados. Claro. Entonces, esa era la comunicación. Después, esta región, estas tres, Sonora y Sinaloa y los Timures, se juntaron y se formó un estado que se llamó Estado de Occidente, uno solo, Sonora y Sinaloa. Ese estado de Occidente hubo poco. Entonces, finalmente, el estado de Occidente se separa cuando viene la independencia, en 1810, que Sonora no participó en la independencia. Ya sabemos que la única participación que tuvo Sonora fue que el gobernador García Conde, que vivía en Arizpe, fue y se encontró en Sinaloa al que venía a liberarnos del yugo español, José María González de Hermosillo. Y allá en San Ignacio Plasta lo derrotó y González de Hermosillo se regresó a luchar por la independencia en su tierra. Sonora no se enteró de la independencia más que por eso, hasta que por fin vino la promulgación de la independencia el 21 y García Conde la juró. Siempre ha habido eso políticamente. Él la rechazó y luego juró. Se juró en Arizpe. ¿Qué pasaba entonces en Sonora? En 1830, cuando el estado de Occidente se separó ya definitivamente, sepárense, a Álamos le tocaba estar en Sinaloa, porque ya está el mayo. Pero Álamos dijo, no, nosotros queremos estar en Sonora. Hubo pugnas, finalmente aceptaron los de Sinaloa que Sonora se quedara allá, que Álamos se quedara en Sonora. Por eso la división política está precisamente en ese rancho que se llama Mezquite, entre ese camino viejo que hay entre Álamos y El Fuerte. Entonces, ¿cómo estaba dividido el poder político y el poder económico cuando nació Sonora como estado? Pues en el norte, Arizpe y su región. En el centro, Ures y Hermosillo, conectado con Guaymas y conectado con Moctezuma, con el poder económico de estas familias
que ya sabemos, la familia Gándara, Urrea y todas estas familias. Y en el sur, Álamos. El poder económico de Álamos era minero y comercial. El poder económico de Guaymas era el puerto, el poder económico de Hermosillo era la agricultura, la ganadería y el comercio, Ures igual, y Arizpe la agricultura, la ganadería y la minería, pero Y todavía no existe el norte. y las aduanas también, ¿no? De Guaymas, Agua Prieta, Nogales. No existe Agua posteriores. Prieta y Nogales todavía. Sí, ok. El norte no existe todavía, Ok. pero existe Álamos. Tú estás hablando ya de los ingresos del gobierno, los impuestos por el tabaco, la minería, la agricultura, la ganadería y la aduana de Guaymas. Esos eran los recursos que tenía el gobierno estatal para mantenerse. Esos eran los dineros. Entonces ya se estaban conformando 3 regiones: Arizpe, digamos Hermosillo y Álamos. Poder político y poder económico. Entonces, cuando nació Sonora como tal, como lo conocemos, y les recuerdo, abarcaba hasta el río Gila, Tucson, era hasta arriba. Tucson, Sonora, Tubac, Sonora, Tumacaco y Sonora. Tubac es presidio, Tucson es presidio, Tumacaco es misión. Entonces, en todo este siglo XIX empezaron las pugnas políticas norte-sur. No estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo XIX. Entonces, Gándara, por eso lo explico así, porque no hay nada nuevo en esta historia, siempre ha sido así, económico y político. La pugna Gándara y Urrea, política y económica brutal. Sigue Sonora dividido, siglo XIX. Y luego Pesqueira contra Gándara. Cámbiale de nombres nomás. Pero eran las mismas pugnas políticas y económicas por la gobernatura, mucha guerra, al mismo tiempo los mayos y los yaquis siempre en rebelión. Y esta era la gran pugna. Y luego, para acabarla, la invasión francesa, el imperio de Maximiliano, y los sonorenses se dividieron en republicanos e imperialistas igual. Había republicanos, imperialistas. Póngale partido y póngale nombre del partido y es la misma. La pugna por el poder político. Finalmente, termina el siglo XIX, Sonora hecho pedazos en las ruinas económica, política, familiar y social. Viene entonces el porfiriato. Llega Porfirio Díaz al país y pone en orden el país, entre ellos también a Sonora. Ya hay una gran historia aquí en Sonora del porfiriato. Y este estado entonces cae en manos de los porfiristas, lo que se llama el triunvirato. 3 hombres controlan el estado: Corral, alamense, Izábal, alamense, y el otro Torres, que era sinaloense. Estos 3 hombres gobiernan el país. Se cambia la gobernatura pues por 30 años. Entonces el poder político seguía estando en el centro del estado, en Hermosillo, donde se movían, aunque eran del sur, y vienen una gran serie de actividades. Pero hay algo que pasa en este estado, que se pacifica, todavía sigue la minería como actividad económica en la sierra. Las ciudades están donde les digo: Álamos, Cocori, que era un pueblito y sigue siéndolo, y luego Guaymas, las metrópolis, Moctezuma, Zaguaripa, Hermosillo, Ures y el río Sonora. Pero aparece en las obras de Porfirio Díaz, es el ferrocarril. 1880 se construye el ferrocarril en Sonora, un medio de transporte y de comunicación que transforma otra vez el país. ¿Qué transforma el país? Y fíjate, se me pasó decir que lo que transformó el país fue la expulsión de los jesuitas y una reestructuración, una reforma administrativa. ¿Se acuerdan las reformas del sexenio pasado? Pues las reformas borbónicas cambiaron la estructura administrativa del país e impactó también. Correr a los jesuitas y una reforma, pero grandísima en el reino, administrativa, que cimbró al Estado. Y también ahora el ferrocarril. ¿Qué pasó con el ferrocarril? El ferrocarril nos comunicó con los Estados Unidos. Nos comunicó con el centro del país de manera rápida. Antes, para ir a Guadalajara o a México, tenía que irse por barco. Guaymas, barco hasta San Blas, Nayarit, luego Guadalajara, Camino Real de Colima, ¿se acuerdan? El que iba a Guadalajara, el de Miguel de la Madrid, y de Guadalajara a México, era terrible. Pero cuando ya pusieron el tren, pues ya la comunicación a Estados Unidos y hacia el sur.
Estamos entrando en el siglo XX. El tren aquí en 1880 y llegó a Guadalajara en 1923. Pero la vía de Empalme hasta el sur, ahí fue. 1907 nace un pueblito, una estación del ferrocarril en un lugar que se llamaba Esperanza. Ese es para Cocori. Otra estación del ferrocarril ahí en Cajeme, se llamaba Cajeme, donde pusieron la estación. Y luego otra estación allá en un lugar que se llamaba Navojoa. Y sigue. Ya nacen entonces Navojoa, Cajeme y otros pueblos que van alrededor del vía. Y Nogales ya empieza a crecer, porque Nogales era un rancho de los... Las estaciones eran para cargar agua, ¿no? Para hacer el vapor. Sí. Sí. Y para pararse, y en Obregón, en Esperanza, Cocori. 5 kilómetros, 7 más allá, en Cajeme, para la actividad agrícola que ya empezaban a hacer en este territorio abierto. En Navojoa, el Valle del Mayo, que ya lo salido en Álamos, habían abierto a la agricultura un poco el Valle del Mayo. Y acá en Cajeme, Conant, había abierto a la agricultura un poco ese valle grandioso que se veía para el mar. Y ahí es donde aparece la familia Burs en Álamos, ya a finales del siglo XIX, cuando el porfiriato. Otras familias aparecen en el estado, otras se empieza a poblar de otros migrantes por la vía del ferrocarril y por todas estas actividades económicas. Luego, además, junto con la vía nace el telégrafo. El Sonora cambia, es el internet de la época. La comunicación fluye, tanto física y el transporte. La gran economía está en la sierra. Agricultura básica, ganadería básica, minería grandiosa. El gran dinero estaba en la sierra y el gran dinero estaba en Guaymas, porque el comercio para Sonora era por Guaymas, el comercio europeo y americano. Por ahí entraba todo, llegaba a Hermosillo y de ahí se comercializaba todo el centro y el norte. Entonces de ahí la grandeza y el crecimiento urbano de Hermosillo y Guaymas, Ures y Arizpe. Entonces viene el porfiriato, viene la revolución, otra vez, otro cambio, se desintegra el Estado por la guerra, los grupos se apretecharon donde pudieron y empiezan a aparecer ya los pueblos de Nogales, Naco, Santa Cruz, Agua Prieta. Ya nace Agua Prieta a finales del siglo XIX como Nogales, pero ya el 20 ya se empieza a desarrollar. Ya aparece el norte, ya aparece la frontera, ya existe la frontera. Se me pasó decir que en esas pugnas del siglo XIX, pues vino la intervención norteamericana, el 40 y tantos, y perdemos el territorio del norte de Sonora, perdemos de Nogales hacia el norte. Perdemos Tucson, Tumacácore, Tubac y los centros comerciales de Phoenix y toda esa parte. San Luis Río Colorado está muy lejos de Sonora y sigue estándolo. Entonces viene la revolución, carajo, también se vuelve a sembrar el país. Tenemos sonorenses que ganan la revolución, gobiernan el país, Obregón, Elías Calles, y Sonora entonces llega a la mitad del siglo XX. ¿Qué viene? Algo que cambia la estructura del Estado. Las presas. Sonora se escribió con agua, se colonizó con agua, entonces presas para controlar y almacenar las aguas del río Mayo, Yaqui. Y nacen las presas La Angostura en el Yaqui, la de ahí en Obregón, Oviachic, y la del Novillo en el centro. Que el río Yaqui nace en Chihuahua y viene esto de agua por el río Avispe. Presas para la agricultura, ¿dónde? En los valles. Entonces la economía cambia y viene este proceso que se llama la migración de la sierra hacia los valles, que está escrita en un libro que se llama La Sierra y el Viento de Gerardo Cornejo. Ahí está escrita la historia de esa parte de los mineros los mineros de Nacosari y de Nacosari Viejo se vienen a la costa de Sonora. Se crea el distrito de riego de la costa, el distrito de riego de Guaymas, el distrito de riego de Caborca, el distrito de riego de San Luis Río Colorado. Vámonos todos a la costa. Yo soy hijo de esa migración precisamente. Mi familia viene de la sierra de Chihuahua, bajó, pasó por Álamo, Navojoa y vino a dar Hermosillo. Y muchas familias sonoras se formó así en la segunda mitad del siglo XX. Los Burs que vivían en Álamo se vinieron al Valle del Yaqui, como muchas familias, la gran panacea de la agricultura intensiva, ya no de subsistencia.
sino intensiva, moderna, y se crean estas zonas agrícolas del valle de las costas de Sonora, de los deltas de los ríos. El gran emporio y la gran riqueza de Sonora, que es la agricultura intensiva, de la mitad del siglo XX hasta la fecha. Y crecen los grandes centros urbanos. La estación Cajeme se convierte en Obregón, la estación Abojoa en la ciudad de Guatabampo, se hacen las redes, Empalme, Caborca, San Luis de Colorado, centros urbanos. Ya nacen los pueblos de frontera, ya crecen mucho las zonas fronterizas, como las aduanas de San Luis, Nogales, todo eso. Agua Prieta, está en la frontera la comunicación, el comercio con Estados Unidos, la agricultura intensiva de los valles va para exportación y va para el país, y nos convertimos en la tercera parte de cada pan de este país, porque sembramos mucho trigo, después sembramos mucho algodón, le hacemos la camiseta a 1 de cada 3 mexicanos con el algodón que producimos, y Sonora se convierte en el gran emporio económico y político, de poder con dinero y demás. Hasta entonces, las actividades agrícolas estaban en los ríos, las haciendas de los ríos Sonora, las hacienda de Camus, hacienda de estas familias en el río San Miguel, en el río. Ahora no, ahora estamos en los valles. Aquellos molinos harineros viejos, adiós, ahora es la gran agricultura. Entonces, así es como llegamos a los años 60, cuando hay un gobernador, Luis Encinas, que dice la agricultura intensiva industrial y la industria en general. Entonces nace esto de la ganadería, de los cortes de carne, mandó a Argentina al ingeniero Reina para que estudiara este modelo de carne engordada. Ya no somos ganaderos de rancho, ahora engordamos y vendemos filetes. También dice Luis Encinas, la industria, crea los parques industriales, crea la Secretaría de Economía o de Industria, Manuel Puebla es el director, crea los parques industriales, y ya estamos hablando de industria y de exportación. Hasta que llegamos a los años 80, Samuel Ocaña es gobernador y dice, industria, la industria, y trae a una gran industria que es la planta Ford. En aquellos años 60 nacen en el Valle del Yaqui las grandes algodoneras, las galleteras, que pasamos del trigo a la galleta, pasamos de las papitas, del maíz a la maseca, en Abojoa las aceiteras de cártamo y ajonjolí, el soya, y nace esta zona industrial en Obregón, Abojoa, Guatabampo, hacen chiles enlatados, y estas industrias urbanas en Nogales, en Hermosillo, en todas las ciudades, llegamos a este Sonora industrial y la gran planta Ford de Hermosillo. Entonces, por eso hoy en día, por lo que veo y el dato que acabo de decir, el comercio es lo que aporta más al PIB de Sonora. Ya no es la agricultura, no es la ganadería, ni la minería. Hoy en día ya vuelve la minería a ser importante en Sonora en el siglo XXI, con estas grandes minas que estamos conociendo, que dejaron atrás los pueblos mineros, los reales de minas. Los pueblos de Misión y de Presidio se hicieron grandes centros urbanos, y las reales de minas también se hicieron. Álamo se convirtió en turista, Nacosari en una gran mina. Entonces ahorita estamos con esta gran minería, con esta gran industria, y la pregunta que yo hago para terminar esta reflexión, ¿qué es lo que debería de seguir para Sonora después del coronavirus, el 2021 para adelante? Ahí la dejo. Pues viene la etapa tecnológica de Sonora y la reconversión industrial, sin lugar a dudas. Es la época de la tecnología, aprovechar los conocimientos que se han impartido en tantas universidades. Ahorita, como mencionabas, el nivel de estudio en Sonora es alto, es importante, una cantidad y una diversidad de universidades, de centros tecnológicos que tienen que aprovechar. Y la tecnología va a hacer el cambio, debe de ser el cambio en Sonora. Ahorita que mencionabas tú los cimientos de la agricultura, mi papá cuando fue alcalde en 1967, en aquellos tiempos, y fue gestor de que se pusiera la gamesa, la primera industria importante acá, en su toma de protesta dijo, al Valle del Yaqui no se le puede poner un segundo piso. Tenemos que diversificar la actividad económica, porque siguen siendo las mismas 200,000 hectáreas que ¿Sí? tiene el Valle del Yaqui. Entonces, Los predios no crecen y se encogen. claro, entonces
la única manera es diversificar la economía, y en aquellos tiempos se gestionó la instalación de la gamesa, y luego te acuerdas que hubo aquella planta que hacía azulejos, Sí. y muchas cosas, y las abritas, y todo, los grandes molinos de aceiteros, la jabonera, la cervecera, etcétera. Ha habido muchas cosas, y como bien dices tú, las concentraciones del agua, o donde hay agua, donde había concentración habitacional, ¿no? Históricamente, no solamente en Sonora y en México, en el mundo entero, Mundo. el agua es lo que rige donde se instalan los asentamientos humanos, las grandes capitales, todo, no es ninguna novedad. Y vemos El Éufrates, allá los ríos de la Biblia, ¿te acuerdas? Donde nació Ur, Claro. allá donde estaba el primer, en el Antiguo Testamento. Así es. Yo creo que tu papá se contestó eso también. Y no crece, el terreno no crece, pero lo que sí cambió en el Valles Agrícolas fue la tecnología Claro. de producción, ¿verdad? Ahora tenemos, ¿cómo se llaman estos? Invernaderos, Agricultura, cazasombras, pero aparte eh, también antes se había dado ya la gran revolución verde del doctor Borlaug, ¿no? el ciano, Que ¿ves? cambió en el mundo entero la forma de sembrar trigo y acabar con la hambruna. Y el premio Nobel, un premio Nobel de la paz a un hombre que acaba con el hambre, Sí. y que fue desarrollado para motivo de mucho orgullo, y acaba de ser su aniversario aquí en el Valle del Yaqui, en el Ciano. De 2 hectáreas de producción de trigo, en 1 hectárea se producían 2 toneladas. En esa misma hectárea produjo 9, Así es. Borlo. Y luego trigos más chapitos que no sufrieron las caídas por los vientos, etcétera. Fue vaya, y dicen ahora que una tercera parte de la producción de trigo en el mundo se le debe al doctor Borlaug, que ha acabado Sí, le realmente dio con de comer, Así es. le dio de comer a Pakistán y le dio a muchos países. Y te falta otra palabra, pandemia. Las plantas también sufren epidemias, y en Obregón también se desarrolló mucho el control de las plagas. Claro. De hecho, el modelo, Ah, no. ya ha salido a la plática en muchas ocasiones aquí ahora en estas transmisiones que hemos tenido, la importancia de la sanidad. Y el Comité de Sanidad aquí en el Yaqui está establecido desde hace años, donde cada productor aporta una cantidad para mantener las investigaciones y para mantener la sanidad. El Comité de Sanidad Vegetal tiene muchísimos años aquí, pero aparte está el de sanidad acuícola, ganadera, avícola, porcícola, de citrícola. Entonces somos un estado y una región realmente protegidos con una barrera, y en alguna ocasión le comentaba, y lo voy a repetir porque ya lo había hecho, al gobernador de Tamaulipas, que me decía, es que Ricardo, que tenemos que impulsar aquí la parte de la acuacultura, sí, pero la acuacultura es la seguridad que te da, y obviamente, pero tienes que establecer las medidas para que no te importen larvas, que no pongan en riesgo a los demás asociados, y hay que establecer comités de sanidad. Y me decía, es que aquí en Tamaulipas no podemos exportar ganado, y en Sonora sí, es que precisamente porque y todas esas entidades de regulación sanitaria son administradas por particulares. Ricardo, creo que después de esta elección que estamos viendo va a tener que formarse un comité de sanidad humana en Sonora. Somos sanos, tenemos 0 en plantas agrícola, en animal. Por cierto que se cumplen 50 años que Sonora, el año pasado, que Sonora tiene libre de plagas de animales. Somos limpios, sanos animales, plantas. Nos falta ahora un comité de sanidad humana, y lo acabas de decir, todos estos comités de sanidad están administrados por empresas, privados. Por cierto que mi primo Javier Valenzuela Lagarda es el de Pero sanidad fíjate vegetal. que hay otra cosa, Nacho. Ya se ha formado eso aquí, y salió sin que nadie lo pidiera. En Cajeme, los productores, los empresarios aportaron y están aportando para mantener el cerco sanitario en el Hospital General, equipando, en serio. ¿Dónde?
¿En dónde es eso? Al Cajeme, en Ciudad Obregón, el hospital Organizada la sociedad civil empresarial para protegerse claro, de la pandemia. en la sociedad se está organizando y han aportado cantidades millonarias para equipar el equipo médico, el equipo de combate, a los policías, etcétera, a toda la gente para que estén con que todos los enfermeros, camilleros, personal administrativo, personal médico, intendencia, el Hospital General, que es el principal centro de acopio de enfermos, será pues, si se puede llamar así, que todos tengan su careta, su mascarilla, sus guantes, sus batas, sus botas desechables, y se la están entregando permanentemente. Entonces, nuevamente, la sanidad sí está, y KGM está poniendo el ejemplo de decir, vamos a hacer esto. Y de hecho, ya lo están haciendo en otras partes porque ven que hay que reforzar y porque el Estado ha sido rebasado en su capacidad económica o en su capacidad para organizarse, y la sociedad se organiza y toma el control de las cosas. Sí, lo único que necesita, la sociedad civil tiene capacidad para resolver todo, lo único que necesita del gobierno es que no le estorbe y que le dé facilidades. Claro. Que no Ricardo, estorbe. yo tengo una pregunta para ti. ¿Dijiste tecnología? ¿Qué dijiste hace rato? Tecnología e industrialización. ¿Y cómo? Mira, tenemos, ya hay pruebas aquí. Ya el Centro de Tecnología de Software que se instaló en tiempo del gobernador Burr cuando estábamos en Impulsor, es primero construir la infraestructura necesaria para que se instalen aquí las empresas de desarrollo de tecnología de software. Pero aparte, y ayer lo ponía yo con un chavo que nos acompaña aquí, brillante, que tiene un grupo de elite, así se han denominado ellos elite, que son los 40 estudiantes más brillantes de preparatorias y de las diferentes carreras aquí, que fueron seleccionados por ellos mismos, a los cuales les aplicaron ellos mismos un test de IQ para ver quiénes pasaban. Qué maravilla que los muchachos sean tan honestos, que se confronten y que tú digas, ¿sabes qué? Tú eres muy inteligente para la escuela, pero si pasa este test de IQ, de coeficiente intelectual, a ver si es cierto. Bueno, y yo lo comentaba ayer, estoy trabajando yo en un proyecto de hacer un fondo de capital de riesgo para las empresas, para los emprendedores, donde el Estado se convierte en socio y le diga, a ver, vamos a hacer una startup, vamos a las empresas, un impulsador de empresas nuevas. Capital semilla. Capital semilla para empresas nuevas, con un comité ciudadano que sea quien vigile, que sean reales y que puedan, y si son emprendedores jóvenes, que tengan un consejo también administrado, un consejo de administración formal, vigilado por gente con un poquito más de experiencia, ¿verdad? Y así hay muchas ideas. Y la otra cosa es volver a los principios de cómo se fundó Sonora. Tenemos que sectorizar en cada región del estado cuál es la actividad económica preponderante y cuál es la facultad para decir, vamos a impulsar esta actividad acá, esta actividad allá, y tenemos que hacer eso, y tenemos que especializarnos y ser altamente competitivos por regiones. Lo han demostrado en diferentes partes del mundo eso, y cada una, y tenemos que hacer la otra cosa, volver al certificado de calidad Sonora en los productos que hacemos, de tal manera que cada proceso de la producción tenga un parámetro de medición y que digamos, estas empresas son certificadas en calidad. Si vemos el resumen de la historia de Sonora, así fue siempre por regiones. Vocación regional en todos los términos. Variable, comunicaciones, tecnología y comunicaciones. Vieron la carretera número 15, no la mencioné, la carretera federal, que ya son las carreteras, la del ferrocarril, el telégrafo. Luego otra cosa, la educación, que es la capacitación. Yo recuerdo haber leído por ahí que la India hace como 30 años mandó a todas las universidades del primer mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, como a 10,000 estudiantes becados, que esos son los que regresaron a la India y ahora esos muchachos son los creadores de toda esta nueva plataforma tecnológica, no solamente de informática, sino también de estos carros que producen, cosas industriales que producen. Los capacitaron allá y luego los regresaron. Esa es la capacitación, creo yo, también del futuro. Pero esa regionalización que tú dices,
Yo digo que es falsa. Nunca va a ser igual ni tiene por qué competir en la región Hermosillo con la región del sur. El sur tiene otra vocación, no son iguales. Son Ni la vocaciones zona diferentes. serrana, ni la zona fronteriza, no son iguales. Es más, ni Caborca es igual a Obregón y se dedican a lo mismo. Ellos están en otra región, tienen otra cultura regional, pero siguen siendo agricultores eficientes, ambos en su región, con sus condiciones. El agua acá es diferente, la tierra es diferente, acá hacen espárrago, acá hacen esto. Creo yo que esa es, porque tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir produciendo carne y vegetales, pero la de educación tecnológica, creo yo, la formación educativa, que esa es otra historia paralela a esta historia que conté de Sonora, Claro. que no puede ir separada. Muy bien. Si me permiten hacer un paréntesis, mucha gente nos está siguiendo, muchos saludos. Te invito, Nacho, que finalizada la transmisión revises los comentarios en el Facebook de Ricardo, para que si gustas ahí contestar. Tienen muchos saludos y mucha gente agradeciendo a Ricardo la invitación de Nacho, y sobre todo los comentarios y este análisis sobre la historia de Sonora, que todo el mundo coincide que es muy interesante, y sobre todo también los conceptos hacia donde Ricardo va posterior a lo que comentas. Aquí entre los comentarios así que me encargan que mencione, Enrique Soto comenta: las primeras misiones de Sonora fueron en Nuri, Movas, Ónavas en 1622 por el misionero jesuita Diego de Barderispe. En 1626 se construyó la iglesia de Nuri, que actualmente está activa y muy posiblemente la más antigua de Sonora. Es su aportación. Así como él, además de más saludos, hay un comentario aquí, déjame encontrarlo nomás. Aquí está, de nuestro amigo Becker García, que dice: ¿recuerdas, Nacho, que te platiqué sobre el paso de D.H. Lawrence desde Arizona hasta Álamos? El escritor navajoense Ricardo Solís escribió una novela sobre ello que te la recomienda mucho. Y Es así es, cierto. el resto de los comentarios son felicitaciones, aportaciones. Hay un libro de los misioneros que escrito por el padre David Figueroa. Te lo recomiendo, Nacho. Aquí te lo tengo para regalártelo. Se llama Finis Terrae, el fin de la Anda. tierra, Muchas el fin del gracias, mundo. qué bueno. Desde los primeros, lo escribió hace, ¿qué será? Creo que 3 años, yo creo 4 años, recientemente. Y todo eso de las misiones, de la conformación, como tú dices. Yo por eso hago la equivalencia a un kibbutz israelita, ¿verdad? Donde decían, a ver, es un centro de producción y de integración social, donde la comunidad se integraba en la misión a producir, cada quien sabía qué rol tenía que Se jugar. cortó la llamada de ustedes. Claro, cada quien sabía qué rol Eso tenía fue- que jugar. Eso fue lo que nos enseñaron los jesuitas a los indígenas y a nosotros los que vinimos, los mestizos que llegaron aquí. Claro. Y la otra es que hay una gran coincidencia, ¿no? Como Para mí resulta muy fácil hacer este resumen. Mi conexión es inestable. claro. Lo curioso es que en Chiapas y en el Yaqui, a miles de kilómetros de distancia, llegaron los colonizadores, los misioneros, y con maneras muy diferentes impartieron y pusieron su religión, respetando las costumbres. Y las costumbres de los yaquis se rigen todas a partir de eso por la religión, y son fervientes católicos, igual que en Chiapas lo son en San Juan Chamula, y tienen sus tradiciones internas en los templos católicos, donde llevan y hacen las procesiones adaptadas a ellos, ¿no? Pero allá fueron, muy importante, allá fueron otros misioneros Claro. de otra orden. Aquí tuvimos Sí. la fortuna de que vinieron los jesuitas, que tienen otros modelos de disciplina, y De aquellos trabajo. fueron franciscanos y fueron de otro tipo. Muy diferente. un Y eso es tío- importante. Claro, un hermano de mi abuelo fue sacerdote jesuita, el padre Tomás Robinson Urs. Sí, claro, lo sé, que es otra cultura, no es igual a la de los dominicos o a los de los Y otras allá órdenes. en Cusco, Perú, me tocó encontrar dentro del libro de sacerdotes que habían estado ahí, está la iglesia jesuita, y luego está la catedral de Cusco, la catedral es repleta de oro y de plata, etcétera, pero la jesuita sumamente austera. Es un Sí. contraste, y están
están a 100 metros una de otra, Sí. y es un contraste tremendo. Y ahí está el libro, ahí está el nombre del padre Thomas Robinson. Tengo la fortuna de jesuita. conocerlas, esta, Ricardo. Y ahí se ve la diferencia de lo jesuítico y lo no jesuítico. Claro. La de Macoyahui, que todavía existe, y la de Tenan Pisos de Tierra, porque la filosofía y la disciplina jesuítica es el voto de pobreza y el trabajo y la disciplina. Era una disciplina militar, porque la creó un militar. Por eso dicen, ¿por qué en Sonora los pioneros y los dominantes del desierto? Es que Pues era así aprendí. de hecho, era la Legión de Jesús, así es el nombre. ¿Era? Es la Legión de Jesús. Así una es. legión es un grupo Bélico. Militar. bélico. Claro, De alta disciplina militar. claro. Ignacio de Loyola, pues, mi tocayo fue el que la creó. Así es. ¿Beto, tienes preguntas? Permítanme algunos comentarios aquí. Rubén Matilla dice, este programa necesita más tiempo, Ricardo, conocer la historia de base para entender el presente y planear el futuro. Una muy buena transmisión. Y qué tipazo, Ignacio Lagarda, aquí mandan saludos. David Sierra dice, les recomiendo para todos sonorenses el libro Fronteras Nómadas. No comenta, no viene el autor, pero ese es el título del libro, Héctor Fronteras Aguilar Nómadas. También Rubén Araiza, además de mandar saludos, comenta, Japón es un ejemplo de cómo en pocos años puedes convertirte en una potencia. Otro ejemplo con muchas similitudes geográficas a Sonora es Israel. Debemos ser expertos en desalinizar como ellos, en tecnologías para energía renovable, en más agricultura tecnificada, que ya somos, dice, pero todavía más, el enfoque que debe ser es el de quitarnos las limitantes a nuestro crecimiento. Saludos al maestro Lagarda, a Ricardo y a un servidor. Igualmente, Rubén, un saludo. Otro libro que recomienda el maestro Luis Thompson es Pioneros de la Costa de Hermosillo y la fundación de la Hacienda de la Costa Rica, en la Costa de Hermosillo. En fin, mucha participación y sobre todo de la información que se está dando, ¿no? Bueno, yo soy de los que digo, parafraseando aquella frase de Bill Clinton, cuando él estaba dejando la presidencia y estaba entrando Bush, hijo, que le dijo, cuando estaba hecho pelotas allí Bush, le dijo, es la economía, estúpido, la solución para Estados Unidos. Yo digo que hoy en día, y lo voy a decir igual, es la cultura, estúpido. La cultura japonesa, tiene razón Rubén, la cultura japonesa, la cultura suiza, la cultura noruega, los del nórdicos que han vivido bajo la nieve medio año, son los más desarrollados. Es la cultura, y la cultura no es los más libros leídos, sino la visión que tienes del mundo. La visión de los sonorenses no es igual a la visión de los oaxaqueños. Pero No, ¿qué tan importante es la cultura, Nacho? Que a Japón prácticamente no le pegó a la pandemia, porque ellos en su cultura no tienen el saludar de mano. Ni de besarse. Ellos mantienen la distancia siempre como una situación cultural. Te voy a dar tu espacio. Entonces el saludo, la reverencia, ese que parece saludo, no estrecha la mano. Y simplemente eso ahora resulta ser que es también un atractivo, otra forma de decir, nos salvó la cultura, ¿verdad? Es como me dicen a mí, me dicen, oye, estás aburrido, encerrado. No, les digo, porque yo toda mi vida vivo estudiando encerrado. Esta forma ya es mi forma de vida. Lo único que no hago es salir una que otra vez a la semana, pero ya estoy acostumbrado a trabajar así, encerrado, a trabajar concentrado en las cosas. Y quiero decir que estamos metiendo, ¿cómo se dice? Estamos metiendo WIC aquí, porque tengo que decir que pues, yo trabajé con Ricardo 6 años y nos la pasábamos encerrados, trabajando y produciendo muchas cosas de desarrollo tecnológico, ¿te acuerdas? Claro, Y así muy vivía. Estos, mira, son de ahí. Yo viví 2 años con estos puestos trabajando encerrado en mi cubículo, que desarrollando un sistema con Benjamín, el que está ahí. Pues ya tenemos una forma de trabajar, un modelo de trabajo. Esa es la cultura, pero el principal ingrediente de la cultura es conocerte a ti mismo, conocerte para atrás, tus ancestros, tu familia, tus antecedentes. Tú eres como eres, producto de tus ancestros. Sonora es lo que es, ya lo expliqué en resumen, producto de lo anterior. Pugnas políticas, sí ha habido. Regiones económicas, igual.
Parece que les conté la historia de Sonora del siglo XXI, no se dieron cuenta. Siempre ha sido igual. Lo que pasa es que, ¿para dónde debemos ir? Me faltó decir, Ricardo, la época de la gran pesca de Sonora también, que fue una etapa de pesca de Sonora. ¿Por qué? Porque todos tenemos, afortunadamente, agricultura, ganadería, minería, pesca, frontera, comercio internacional. Entonces somos capaces nosotros de producir cobre para el mundo, la mejor carne de cerdo para el mundo libre de plaga, la mejor carne del mundo libre de vacas, ya no tiene ninguna vaca aquí nada ni garrapatas, las mejores pollos del mundo y los huevos del mundo y el trigo del mundo y esto del mundo, todo de exportación de gran nivel. Y la agricultura sana y productiva, ganadería sana y productiva, minería productiva. Educación, vean el nivel de educación. Somos pocos comparado con los y aparte grandes. una calidad de gente trabajadora, participativa, lo que te comentaba ahorita, el ejemplo de aquí, el Valle del Yaqui se hizo la presa, los canales, los caminos se hicieron todos con capital privado, el aeropuerto de aquí de Ciudad Obregón, del sur de Sonora, pero también, ahorita que comentabas de la pesca, la carretera que va de Puerto Peñasco a Caborca, la hicieron una parte de los pescadores de camarón de Puerto Peñasco y otra parte de los productores de algodón de Caborca. Entonces, entre ellos se juntaron y la necesidad de crear la infraestructura para poder potencializar tu negocio es lo que te hace que le inviertas. Y antes el sonorense era mucho más participativo, decir, yo ocupo invertir en infraestructura, aunque debería de ser obra de gobierno, pero yo pongo mi parte porque porque es interés personal para poder mover mis productos, para poder sacar el camarón de Puerto Peñasco y llevarlo a exportarlo. Y recordarás que antes era famosísimo el camarón del Golfo a nivel mundial. Entonces dijeron, a ver cómo lo hacemos para que llegue más rápido, porque tiene que ir congelado y no había para que sea una carretera. Y se pusieron y lo hicieron. Un ejemplo que yo tengo y una experiencia que viví recientemente el año pasado para mí es Caborca, esa región agrícola. Hubo un Congreso Nacional de Archivos en Caborca el año pasado. Ni Hermosillo lo ha tenido. Vino la primera dama y ¿cómo? El presidente municipal visionario es empresario, señor. El director de cultura, un muchacho muy activo. Pero ¿sabes cómo descubrí el secreto? Cuando fuimos a la cena de bienvenida. En la casa del presidente municipal había muchas esposas y que me encuentro con una cajemense, 2 cajemenses. Claro. Y que me dicen, ¿qué andas haciendo entre aquí? ellas. Sí, y le dije yo, ¿y ustedes qué andan haciendo aquí? Claro. ¿Sabe quién es? Sí, la esposa de Pablo. De Pablo, Borges. Marta Schwarber. ¿Y qué andas haciendo aquí? Margarita, ¿Y tú qué andas haciendo aquí? claro. Sí, y otra esposa pariente de Mario Robinson, hombre, siempre lo hacemos. Pero, ¿qué andan haciendo aquí ustedes? ¿Y tú? ¿Sabes qué descubrí? Que el comité de damas de Caborca, con la esposa del presidente municipal, ellas fueron las que organizaron y promovieron este congreso de archivos. No, y empezaron con el rescate de la iglesia de Caborca, y han venido haciendo, y tienen una gran colaboración, y llevan pláticas. Y tienen crearon la feria feria del libro. Claro. Y están haciendo vino en Caborca unos muchachos. Están haciendo cerveza en Caborca unos muchachos. Y nos dieron unas nieves, una empresa de coyotas con nieve adentro. Extraordinarios. Sí. Afortunadamente, entonces, hay gente muy buena en Sonora. A donde vayas, en cada región, región de Zaguaripa, hay que regionalizar Sonora de acuerdo a su vocación natural, y uno se encuentra un potencial increíble. Lo único que necesita el gobierno es darles facilidades y no estorbarles, no ponerles tantas reglas. Y ahora en la diversificación que se comenta, hay elementos potenciales nuevos para Sonora. El yacimiento de litio es un despegue nuevo, y el potencial de Sonora para la generación de energías alternativas, tanto eólica como solar. Sonora tiene terreno enorme para parques de generación de energía, y también ubicando los vientos para poder
generar la energía eólica, ¿no? Así Y es. sol, lo que sobra es sol. Pero también yo creo, miren, otra actividad sonorense muy valiosa que pasa la cinegética, la de la Claro. cacería, ha hecho que los terrenos áridos improductivos para la agricultura y la ganadería en el desierto de Sonora y en la sierra sean productivísimos para la actividad genética. Cinegética. Es una actividad Cinegética. cinegética. No genética. Creo que deja $80 millones al año, según me dijeron. Claro. Nada más eso. Continúan llegando muchos comentarios, muchas felicitaciones para ambos. Sin embargo, ya estamos sobre el tiempo, ya rebasamos la hora, se fue nuevamente como todas las transmisiones, como agua. Antes de concluir, pues invitarte, Nacho, a que nos des un comentario final de la transmisión y que cierre Ricardo, por favor. Bueno, en mi opinión, creo que como siempre lo ha sido en esta historia, tenemos que ser, aunque tenemos diferencias regionales, tenemos que ser una población poca, pero unida. La unión es lo que hace esta fuerza. Entender que tenemos vocaciones diferentes y trabajar juntos, el norte, el sur, el este y el oeste, porque es muy grande, este es un país, para entre todos, en una reunión de análisis, no sé cuántas, hacer un documento que hable de cuál es el estandarte que tenemos que llevar los sonorenses, hacia dónde irnos, como lo hacían antes en la Edad Media, cuál es la tecnología, la industria, no sé, definirla, qué, cuál, dónde, dónde y en qué región, para sobre esa trabajar todos y todos aportar las variables que nos toque trabajar, para que podamos, independientemente de que el mundo como vaya, podemos crecer como Japón solitos, y como cualquier otro estado. No hemos vivido guerras como las de Europa y han salido adelante. Creo que es el secreto, tener la visión entre todos y sobre esa irnos. Muy bien. Pues muchas gracias, Nacho, en serio, por toda tu aportación, por habernos platicado y levantado el ánimo, cambiar de forma de platicar de temas complicados, sino problemas interesantes y culturales, prepararnos para un fin de semana. Y alguien dice que todos los días parecen domingo, sin embargo debemos de aprovechar y tenemos que trabajar entre semana, debemos de hacer un esfuerzo por mantenernos ocupados. Y con tu plática ahora cerramos una muy bonita semana, esperanzados en que las cosas sean mejores, a seguir manteniéndonos unidos pero distantes, como tú dices, siempre unidos como sonorenses, y cada una de las partes debe de hacer lo que prevalezca y debe ser lo que nos guía hacia el futuro. Ya hemos demostrado, como tú lo expusiste tan claramente, durante siglos el potencial de desarrollo económico, humano, productivo y capacidad de organización para buscar el bien común. Entonces hay que seguir haciendo eso. Te agradezco mucho la participación, Nacho. A todos los que nos ven, recuerden, quédate en casa, siga las indicaciones de la gobernadora y de las instituciones de salud. Quédate en casa, manténganse unidos pero distantes siempre. Nos vemos el lunes, vamos a estar el Beto y yo haciendo un resumen, respondiendo preguntas que quedan ahí que nos hacen, y para seguir en esto, buscando la manera para salir adelante. Yo les agradezco nuevamente mucho y quédense en casa, unidos pero distantes, y que Dios los bendiga. Nos vemos